La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Queremos darte gracias por la bendición que nos concedes de congregarnos. Padre, hay miles de cristianos, millones de cristianos en el mundo, Señor, que no tienen la libertad de reunirse un día como este, Señor, para adorarte con libertad, cantar a ti, Señor, aprender de la palabra. Señor, este es un privilegio hermoso que tú nos concedes, Padre. Por tanto te pido, Señor amado, que nos ayudes a apreciar esta bendición de podernos congregar, Señor, y que podamos hacerlo cuantas veces podamos, Padre, que nos esforcemos a congregarnos, Señor, porque nos ayuda, oh Dios, el estar en tu presencia, nos ayuda el compartir con nuestros hermanos, Señor, las oraciones, las peticiones, las cargas los unos de los otros. Señor, estas reuniones nos edifican y nos bendicen. Por tanto, Padre, te pido, Señor, que en esta hora, al abrir las Escrituras, tú nos hables, nos ministres, Señor, por tu palabra. Necesitamos, Señor, oír de ti, oír de tu corazón. Padre amado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, quiero leer con ustedes la carta de Pablo a los romanos. Hemos estado en días anteriores hablando precisamente de esta carta de Pablo a los romanos, donde tenemos muchas lecciones sumamente importantes para nuestra vida como cristianos. Y en el capítulo 6 quiero que leamos o leer con ustedes los primeros 4 versículos. Dice Romanos 6, versículo 1: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, quiero a la luz de este pasaje de la Escritura hablar bajo este tema, que es una pregunta: ¿cómo ser liberado de la esclavitud del pecado? ¿Se ha preguntado usted cómo puede el hombre ser liberado de la esclavitud que produce el pecado en nuestras vidas? Hemos leído en el primer versículo, que está relacionado con las últimas palabras del capítulo anterior, porque la lógica ante la declaración de Pablo, cuando dice que ahí donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, a lo mejor algunos hermanos en la época de Pablo entendieron esta declaración como una licencia para pecar, porque razonaron en la lógica humana y a lo mejor dijeron: si hay entonces sobreabundancia de la gracia de Dios cuando hay abundancia de pecado, entonces vamos a pecar, porque siempre la gracia de Dios va a sobreabundar sobre nuestra propia vida. Esa, podríamos decir, es la interpretación lógica de las palabras que el apóstol había declarado por el Espíritu en el mensaje anterior. Pero la verdad es que no es así, ¿verdad? La gracia de Dios, hermano, a favor suyo y mío, la gracia de Dios a favor de la vida del pecador no es una licencia para pecar. Porque algunos pueden razonar de esa manera y decir: bueno, si el Señor siempre me perdona, aunque yo peque, aunque yo haga esto y lo otro, siempre yo voy a encontrar en el Señor, siempre voy a encontrar el perdón para mi vida. Entonces, ¿de qué serviría, amados hermanos, hablar de la consagración? ¿De qué serviría hablar de la santidad? ¿De qué serviría hablar de una vida que agrade al Señor, si al fin y al cabo cualquier pecado que yo pueda cometer siempre voy a encontrar en Dios el perdón?
Pero yo creo que el cristiano no tiene que pensar en esa lógica. Y a eso, hermanos, se refiere Pablo en este pasaje de la Escritura que quiero leer, o que quiero comentar con ustedes algunas cosas sumamente importantes sobre cómo librarnos de la esclavitud, hermanos, del pecado. En primer lugar, debemos de saber, hermanos, que el cristiano vence la tentación del pecado porque ya ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Una cosa es, hermanos, pecar bajo esclavitud del pecado, que es vivir una vida de pecado, y otra cosa es pecar por una debilidad, ¿verdad?, en nuestra carne. O sea, no es lo mismo, hermanos, pecar por una debilidad en la carne que vivir bajo la esclavitud del pecado. Ahora, cuando usted y yo venimos al Señor Jesucristo, ya hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Ya no somos pecadores que estamos atados a la esclavitud del pecado, sino que ahora, por la gracia del Señor Jesucristo, hemos sido liberados de esa esclavitud de pecado que nos mantenía cautivos nuestra alma, hermanos, no solamente en el pecado, sino también en la muerte espiritual. Dice la Escritura, y quiero aquí leer algunos versículos de la palabra, en el libro de Juan, en el capítulo número 8, versículo 31, el Señor declara estas palabras a los religiosos de su nación. Estamos hablando aquí de los escribas, de los fariseos, que se consideraban personas buenas, personas justas, personas que no estaban viviendo en ningún tipo de pecado. Pero vea lo que el Señor dice en la palabra, capítulo 8 de Juan, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando Cristo declara esta palabra, conoceréis la verdad, ellos se sintieron ofendidos, porque ellos se consideraban los portadores de la verdad del reino de Dios. Se consideraban los portadores de la verdad de Dios para el pueblo, pero no era así. Entonces respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos se consideraban libres del pecado porque no cometían algunos pecados que socialmente, ¿verdad?, son reconocidos como pecados, como maldades, como cosas feas, como cosas difíciles, hermanos, de digerir en cuanto a lo que es la paz social o lo que es la integridad dentro de la sociedad. Hablemos de adulterios, de fornicaciones, hablemos de prostitución y todo esto, drogadicción, que eran pecados que los líderes judíos no cometían. Pero eso no los hacía libres, hermanos, de vivir en esclavitud del pecado, porque ellos, a pesar de que eran maestros de religión, de la religión judía, eran personas que no tenían a Cristo en su corazón. Es decir, que no habían abrazado la verdad de Dios en la persona de Cristo. Es más, ellos rechazaban a Cristo, ellos combatían a Cristo, ellos acusaban o mal acusaban a Cristo, hermanos, tratando de encontrar en Él algún error para hacerlo pedazos. Ellos estaban siempre al acecho, siempre estaban observando, hermanos, si Cristo cometía algún error en palabra o en actitud, para destruirlo socialmente hablando, su testimonio dentro de la sociedad. Sin embargo, se consideraban ellos libres de pecado, como digo, porque no cometían algunos pecados escandalosos. Pero como ellos no conocían la verdad, porque ellos no habían recibido en su corazón la verdad de Dios que está en la persona de Cristo, hermano, el Señor les dice: ustedes son esclavos del pecado. Y mientras, hermano, se viva en la esclavitud del pecado, no se puede agradar a Dios. Cuando una persona no conoce a Cristo como su Señor y su Salvador, cuando una persona no ha recibido a Cristo
como su Señor y Salvador en su vida, puede ser un moralista, puede ser una persona que se considere buena, buen esposo, buena esposa, buen hijo, buen padre, o una persona que haga buenas obras para la sociedad, pero media vez no haya recibido la gracia de Cristo en su vida, es esclavo del pecado. Sí, amén, porque está viviendo en un estado, hermanos, de ignorancia espiritual tan grande como lo es ignorar el amor de Dios a través de la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero vea, cuando usted y yo venimos a Cristo, qué lindo lo que el Señor dice aquí en el versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. La verdad os hará libres. Es decir, cuando usted y yo venimos a Cristo, hermanos, y aceptamos los méritos de la salvación en la obra de Cristo, somos librados de la esclavitud del pecado. Claro, somos pecadores todavía, mantenemos esa condición porque todavía, hermanos, no ha llegado el momento de nuestra perfección. Ese momento de la perfección de nuestra vida va a llegar cuando nos encontremos con Jesús ahí en las nubes. Amén. Cuando el Señor venga por su iglesia, cuando Él, hermanos, levante a su iglesia, entonces la iglesia va a llegar a alcanzar ese estado de perfección en la persona de Cristo. Mientras tanto, somos pecadores, pero ya no somos esclavos del pecado. Amén. Ya no estamos viviendo bajo el pecado. Dice Pablo, volviendo aquí a la carta a los Romanos, en el capítulo 5:1 y el 8:1, vamos a leer, dice en el 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado, hermanos, Satanás y el pecado nos lleva al banco de los acusados. Hablemos de una sala donde se va a operar justicia en el sentido espiritual. El pecado nos lleva ahí, porque el pecado trae consecuencias sobre nuestra vida, consecuencias de muerte. Nos lleva al banco de los acusados, en la escena donde el enemigo acusa al pecador. Pero vea qué lindo lo que sucede cuando usted y yo recibimos a Cristo. Dice que somos justificados, o sea, somos declarados inocentes. No significa que no seamos pecadores o que no hayamos hecho algo malo, sino significa que por la gracia del Señor Jesucristo Él nos ha perdonado, hermano. Por la gracia de Jesucristo Él nos ha limpiado. Por la gracia de Jesucristo Él nos ha hecho sus hijos. Y nos ve, hermanos, limpios y puros como que nunca antes nosotros hayamos cometido un pecado que haya ofendido, hermanos, la santidad de Dios. Eso es lo que significa la justificación por medio de la fe en la persona de Jesucristo. Ahora, en el capítulo 8 y versículo 1, vea lo que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, ya no andamos dominados por el pecado o siendo esclavos del pecado, sino ahora andamos conforme a la guianza del Espíritu. Amén. Amén. Esa es la gran diferencia, hermanos. El pecador que no ha conocido a Cristo vive esclavizado al pecado. Los pecadores que hemos recibido a Cristo y que hemos recibido la justificación por la gracia de Cristo, ahora ya no vivimos bajo el dominio del pecado, sino que vivimos bajo la guianza del Espíritu de Dios. Esa es una diferencia, hermanos, enorme. Entonces, qué importante que nosotros nos demos cuenta, amados hermanos, que ya no podemos pensar como el pecador, el impío que no conoce a Dios. Ya no podemos decir, mire, es que yo no puedo dejar de pecar porque soy humano, porque soy, ¿verdad? Porque soy sujeto a la maldad en mi corazón. Porque el Hijo de Dios ha sido ya liberado del cautiverio del pecado. Dice Pablo en Efesios 2:1 que antes de conocer a Cristo, y yo quiero leer este versículo, hermanos, porque se establece una diferencia entre lo que éramos y lo que somos. Amén. Mire lo que dice Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de un estado espiritual antes
de haberle dicho a Cristo sí en el corazón, de haberlo invitado a nuestra vida. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. O sea, en el tiempo cuando vivíamos esclavos del pecado. Porque Cristo no estaba morando en nuestro corazón. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, pensando como terrenales, como ciudadanos terrestres, ¿verdad? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Dónde es que Satanás, que se le llama aquí el príncipe de la potestad del aire, hermanos, tiene efecto con sus pensamientos, con sus tentaciones, con sus intenciones de maldad? ¿Dónde encuentra él el terreno fértil para el pecado? Si no es, hermano, aquellos que andan, ¿verdad?, en los pecados o en la mente de esclavitud en el pecado. Pero ahora esa palabra, hermanos, me dice, mire lo que dice acá, siguiendo la lectura del versículo 2, la parte final. El espíritu que ahora mora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos. ¿En qué tiempo? En otro tiempo, es decir, en el tiempo sin Cristo, cuando éramos esclavos del pecado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, el Señor establece, hermanos, un tiempo en el que usted y yo éramos esclavos del pecado y estábamos siguiendo la voluntad del príncipe de las tinieblas, precisamente porque nuestro corazón estaba esclavizado al pecado. Pero ahora, dice el Señor, ahora que hemos conocido a Cristo, las cosas han cambiado, hermano. Ahora ya no somos esclavos del pecado. Ahora nosotros podemos decirle no a la tentación. Podemos nosotros, amados hermanos, en el nombre de Cristo y por la gracia de Cristo, hermanos, abandonar esa vida viciada del pecado que nos esclavizaba en el tiempo pasado. Éramos esclavos, pero ahora somos libres. Éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos sido libertados por Cristo para seguir, hermanos, la dirección que el Espíritu Santo da a nuestra vida. Entonces, si hemos recibido la gracia de Cristo, la gracia salvadora de Cristo, entonces la lógica que usa Pablo aquí, la lógica no humana, sino la lógica del Espíritu, es: ¿cómo entonces podemos estar esclavizados al pecado si ya fuimos libres del pecado? En otras palabras, ¿cómo es que vamos a vivir, hermanos, una vida esclavizada al pecado si decimos que somos hijos de Dios? ¿Cómo podemos nosotros vivir como vive el mundo? ¿Por qué no hay una diferencia en cuanto a nuestra vida, nuestra conducta, nuestro pensamiento, hermanos, nuestra acción como personas en esta sociedad? Si Cristo ya nos ha liberado del pecado, entonces debe de establecerse una diferencia. Sí, amén. Y esa es la lucha realmente del cristiano. Hermanos, no volver a la esclavitud del pecado, sino mantenerse, hermanos, en la libertad con que el Hijo de Dios nos hizo libres. Amén. Y esa libertad tiene que ver precisamente, hermanos, con vivir una vida que va de acuerdo a la libertad en la que nosotros vivimos. Es como que alguien que haya sido condenado a, digamos, a cadena perpetua, y de repente alguien interviene, una ley superior interviene y lo declara libre de aquella condena, y queda anulada la condena y se le abren, hermanos, las prisiones, las puertas de la prisión para que salga libre. Pero aquella persona diga: mire, yo no quiero vivir allá afuera, no quiero vivir en libertad, sino que quiero vivir aquí, dentro de la prisión, y ser como los demás que están aquí, ¿verdad? Esclavos de esos barrotes que lo esclavizan a una vida de condena. Eso sería así. Si el cristiano ha sido, hermanos, liberado de la esclavitud, ¿por qué nosotros vamos a buscar la esclavitud de la cual Cristo nos sacó? Amén, hermanos.
Hay muchos de nosotros que todavía estamos viviendo en esa esclavitud cuando somos libres, cuando el Señor tiene una vida diferente para usted y para mí. Que el Señor tiene una vida de gloria, hermanos, de bendición para nosotros, pero queremos seguir atados al pecado y a la esclavitud de la cual Cristo nos hizo libres en un momento determinado. Por eso dice Pablo: porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa aquí el bautismo? Mire, generalmente nosotros aplicamos este versículo al bautismo en agua y de alguna manera está relacionado con el simbolismo que tiene el bautismo en agua. El bautismo en agua, ¿qué significa? El bautismo en agua tiene dos momentos. El momento cuando el cristiano que decide bautizarse entra, ¿verdad?, ya sea a un río o a una pila bautismal de una iglesia, entra al agua, ¿verdad? Y cuando es sumergido en el agua, está representando la muerte de su vida pasada, la muerte de su vida sin Cristo, que queda sepultada, digamos simbólicamente, cuando la persona entra al agua. Y el otro momento que tiene el bautismo es cuando la persona emerge del agua. Esa salida del agua, hermanos, está representando una novedad de vida. Fíjense lo que significa el bautismo, hermano. El bautismo, usted y yo debemos de pensar, porque el bautismo no es, hermano, un rito dentro de la iglesia, sino que el bautismo en agua tiene un simbolismo poderoso de la obra que Cristo ha hecho en nuestra vida. Si usted y yo nos hemos bautizado en agua, eso significa que usted y yo estuvimos dispuestos a entregarle nuestra vida a Cristo para que Él hiciera morir nuestra naturaleza esclavizada en el pecado en el cual vivíamos antes de conocerlo. Cuando usted y yo entramos al agua, estamos renunciando, hermanos, a esa vida de esclavitud en el pecado, y cuando salimos del agua ya mojaditos, bien empapados, estamos diciéndole a Jesús: Señor, yo quiero vivir una vida diferente. Ya no quiero vivir esclavizado al pecado, Señor, a los deseos de mi carne, sino que ahora quiero vivir para ti. Quiero vivir para la gloria de tu nombre. Quiero vivir para servirte. Quiero vivir, Señor, como una persona nueva, que dé testimonio a todos aquellos que me han conocido, Padre, que me conocieron lo malo que yo era, lo difícil que yo era, como dijo alguien, la malía que yo era, Señor, pero ahora soy diferente. Ahora tengo una vida nueva. Amén, hermano. Mire, el cristiano tiene que dar testimonio de una vida nueva. Si usted sigue siendo lo mismo y ya como cristiano, hermanos, dando el mismo mal testimonio de antes, necesita nacer de nuevo, hermano. Revise si usted realmente aceptó a Cristo de corazón, o alguien le empujó la mano y le dijo: levantá-la, hombre, ¿verdad? Y algunos hermanos, por favor, no le anden empujando las manos a los hermanos, ¿verdad? Mire, levantá la mano y dice, como dice el hermano pastor, pastor cuenta de que un hermano un día que se predicó el mensaje: hermanos, por favor inclinen sus rostros, vamos a orar. Y comenzó todos los hermanos a cerrar sus ojos y a orar al Señor, y él comenzó a hacer el llamado. Y dice que a un hermano le dio dolor en el brazo, estaba con dolor del brazo, y cuando el hermano, curiosamente, en el momento que hizo el llamado, el hermano estaba estirando el brazo porque le dolía. Entonces, cuando él levantó la mano, el pastor dijo: sí, ya veo su mano, que Dios lo bendiga. Y entonces, al momento de llamarlo para orar por él, porque supuestamente había aceptado a Cristo, porque había movido la mano en el momento del llamado, él dice: no, es que a mí me dolía la mano y por eso le estaba haciendo así. Entonces, algunos hermanos en el momento del llamado les dan unos tics nerviosos, algunos empiezan a moverse y uno cree que están aceptando a Cristo, pero la verdad es que nada más es un movimiento quizás nervioso en el momento del llamado. Amado hermano,
Si usted ha aceptado a Cristo, usted y yo tenemos que ser nuevas criaturas. Debe de marcarse, como dijo alguien, un parteaguas del pasado y de nuestro presente. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Qué pasa cuando un cristiano, ya habiendo sido liberado del pecado, hermanos, de la esclavitud del pecado, comete algún pecado por debilidad en su carne? ¿Verdad? Porque eso, como dije, nosotros no estamos exentos del pecado todavía de manera total hasta que nos encontremos con Jesús en su gloria eterna. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice en 1 de Juan 1:7 al 9, dice que si hemos pecado, tenemos un abogado para con el Dios Padre. Y dice que si confesamos nuestro pecado, mire qué diferencia, porque el hombre que vive en esclavitud del pecado no confiesa su pecado, porque para él, hermano, le es normal el poder vivir de esa manera, atado a los vicios, atado, hermanos, al orgullo, a la vanidad, a la mentira, y no puede reconocer eso, ni mucho menos confesarlo, porque para él ese estilo de vida es natural. Pero cuando una persona ha nacido de nuevo y ofende a Dios y peca delante de Dios y comete un pecado delante de Dios, la cosa es diferente, hermano. Porque ya hay un dolor en el alma, ya hay un dolor espiritual que nos mueve a reconocer que hemos ofendido a Dios. Porque todos los pecados que usted y yo podamos cometer, hermanos, la principal persona ofendida con el pecado es Dios. Aunque cometamos ese pecado contra el prójimo, o contra el cónyuge, o contra los hijos, algún miembro cercano de la familia. Pero el primero, hermanos, en que es ofendido con nuestro pecado es Dios. Por eso el hijo pródigo, hermanos, cuando reconoce su pecado de haber salido bajo la cobertura, por orgullo, por vanidad de su corazón, haber salido de la cobertura de su padre en la casa, lo primero que él dice: Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. No dice contra ti y contra el cielo, sino que dice: he pecado contra el cielo, es decir, contra Dios y contra ti. ¿Por qué razón, hermano? Porque el pecado del hombre, el primer ofendido es Dios. Entonces, hay una cosa bien importante que encontramos en esta epístola del apóstol Pablo, porque él hace, hermanos, un énfasis que es sumamente importante, y es, dice Pablo, la renovación de nuestro pensamiento, la manera como usted y yo debemos de renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar, ¿verdad? Ya no como piensa el mundo, ya no como pienso yo, sino como piensa el Espíritu de Dios. Ese debe ser nuestro pensamiento. Y vea lo que dice el apóstol Pablo acá en el versículo número 4. Dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O sea, lo que la palabra de Dios dice acá es que si hemos nacido de nuevo, entonces debemos de andar en una novedad de vida. Y usa Pablo en el versículo 3 también la palabra no sabéis, o sea, piensa. O sea, la mente, hermanos, el conocimiento de Dios, la renovación de nuestra forma de pensar, como dice más adelante en el capítulo 12, es sumamente importante, porque el enemigo, hermanos, gana ventaja muchas veces en la vida de un cristiano que ha sido liberado de la esclavitud del pecado, pero está como volviendo a esa esclavitud. ¿Por qué? Porque su mente no ha sido renovada, porque todavía no está pensando como Dios piensa, sino que está pensando de acuerdo a su naturaleza carnal, está pensando de acuerdo a los pensamientos del mundo, de la gente que le rodea, de sus amigos, de su jefe, de su compañero, del vecino.
¿verdad? Algunos todavía somos arrastrados, ya siendo cristianos, pero somos arrastrados en la forma de pensar, hermanos, del mundo que nos rodea. Pero es ahí donde usted y yo tenemos que tener cuidado, porque el Señor, hermanos, quiere que usted y yo pensemos de manera diferente, pensemos como piensa el Espíritu de Dios. En el versículo 6 dice, sabiendo esto, fíjese, una vez más la palabra saber, que tiene que ver con la renovación de nuestra mente, nuestra forma de pensar, dice, sabiendo esto. Versículo 9, sabiendo que Cristo, está hablando de la renovación de nuestra mente, ¿verdad? Está hablando, hermanos, de que usted y yo tenemos que pensar de manera diferente. Tenemos que armarnos entonces de una nueva forma de aceptar, de renovar la palabra de Dios, la voluntad de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. El que es cristiano sabe que debe, hermano, está comprometido de honrar a Dios con su vida. El que es cristiano, hermanos, en su mente sabe que debe de vivir para honrar a Dios y no le da espacio, hermano, en su mente al enemigo para que lo haga pensar de otra manera, porque él sabe por el Espíritu Santo, hermanos, que su vida debe ser una vida que agrade, que honre a Dios. Por eso dice la palabra del Señor que Dios espera que si hemos recibido, si hemos muerto con Cristo, es decir, si Él, hermanos, ha roto la esclavitud de pecado a través de su muerte en la cruz del Calvario en nuestra vida, Él espera que nosotros andemos en una vida nueva. Y esa vida nueva tiene que ver con el testimonio, tiene que ver, hermanos, con lo que nosotros mostramos visiblemente a las personas que nos rodean. Si Cristo nos ha liberado del dominio del pecado, ¿cómo lo vamos a mostrar? A través de nuestra conducta, hermano. A través de nuestro testimonio. Ahí es donde usted y yo vamos a exhibir la libertad que Cristo ha producido en nuestra vida. Pero si seguimos siendo iguales, si seguimos hablando el mismo lenguaje, hermano, de muerte en nuestra boca, si seguimos nosotros sintiendo en nuestro corazón esos mismos iras y celos y contiendas en nuestro corazón, y esa amargura en nuestro corazón, si seguimos, hermanos, usando este cuerpo para el pecado, llevando este cuerpo hacia la maldad y al pecado, hermanos, que no honra a Dios, ¿cómo entonces vamos a estar mostrando que ahora hemos sido liberados por el poder de Cristo de la cautividad del pecado? No, es que la libertad que tenemos en Cristo, hermanos, se evidencia con la nueva vida. Así como cuando Cristo, hermano, dice, fue sepultado, ¿verdad? Su cuerpo fue sepultado en muerte, pero dice, se levantó al tercer día y ha resucitado con un cuerpo glorificado, que ahí hay evidencia en la Biblia de los que vieron a Cristo y lo vieron con un cuerpo glorificado, y Él se presentó durante 40 largos días en diferentes escenarios, mostrando, hermanos, que Él se había levantado entre los muertos en una vida nueva. Así también es el cristiano. El cristiano que ha sido liberado tiene que mostrarlo, hermano. ¿Cuáles son las credenciales de nuestro cristianismo? Mire, yo voy a la iglesia todos los domingos. Bueno, es fácil venir a la iglesia todos los domingos. Es que mire, yo me compré una Biblia Thompson, una Biblia de grandes comentarios. Esa Biblia la puede comprar cualquier persona, hermano. Esas no son las evidencias de un cristiano. Las evidencias de un cristiano es la vida nueva que está viviendo para Dios, la honra a Dios, la gloria a Dios, el amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Esas son las evidencias de un cristiano realmente que ha sido liberado, hermanos, de la cautividad del pecado. Entonces la lógica de Pablo es, si ya fuimos liberados del pecado, ¿cómo entonces vamos a vivir en él? Entonces, si estamos dispuestos a vivir una vida nueva, miren lo que dice es que, hermanos, mire, quien nos da el poder de vivir una vida nueva es el Señor Jesús.
Por eso es que la muerte de Cristo, hermanos, es tan poderosa, de alcance no solamente global, sino universal y eterno, hermano. La muerte de Cristo es una obra poderosa, hermanos, que no solamente tocó toda la rueda de la creación angelical, humana, sino también, hermanos, tocó la eternidad. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando escribe a la carta a los Gálatas, dice, versículo 2:11, Colosenses 2:11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Vea lo que dice, al echar. ¿Qué es echar? Es sacar. Como que dijéramos, mire, vamos a sacar este púlpito. Cuando usted de la puerta para allá lo ha sacado. ¿Qué es lo que está diciendo entonces el Señor aquí? Dice que tenemos que sacar, pero hermanos, eso no lo va a hacer Dios por usted, lo tenemos que hacer nosotros. Es como que yo le dijera, Señor, ven y saca este púlpito. El Señor me diría, no, sácalo tú. Sácalo tú por mí, tú lo puedes hacer. Hay cosas que nosotros debemos hacer y hay cosas que Dios debe de hacer. Dios no va, hermanos, a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea que cuando Cristo, hermanos amados, murió en la cruz del Calvario, Él nos dio el poder para aquellos que hemos creído en Él, aquellos que hemos aceptado, hermanos, su salvación y su gracia perdonadora en nuestra vida. Él nos dio el poder para echar fuera de nosotros nuestro cuerpo carnal. Lo que pasa es que los cristianos que no estamos pensando de acuerdo al pensamiento del Espíritu, hermanos, nos hemos acomodado y estamos diciendo, no, que el Señor lo haga, es que yo no lo puedo hacer. Entonces yo le estoy pidiendo al Señor que Él lo haga por mí. No, hay cosas que Él no va a hacer por nosotros, hermano. Y una de ellas es, el Señor no va a echar la obra carnal de nosotros, porque ya nos dio el poder para hacerlo. Cuando usted y yo creímos en Cristo, nos dio el poder, la autoridad, hermano, para echar de nosotros la naturaleza pecaminosa que nos mantiene cautivos en el pecado. Eso lo tiene que hacer usted y yo. Así que no le echemos la culpa a Dios, hermano. A veces caemos en desgracia y le echamos la culpa, Señor, ¿por qué permitiste? No, hay que pensar, hermano. No es porque Dios permitió que cayéramos en desgracia, sino que es porque usted y yo, hermano, no estamos pensando de acuerdo al pensamiento del Espíritu, de acuerdo a una mente renovada del poder de Dios, el poder que Él nos ha dado para echar de nosotros ese pecado o esa esclavitud, hermanos, que nos ata muchas veces. Dice la Escritura, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué dice? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre todos ellos. ¿Dónde? Triunfó sobre el diablo, triunfó sobre los demonios, triunfó sobre la enfermedad, triunfó sobre el pecado, hermano. El pecado que nos cautiva, el pecado que nos esclaviza y nos hace vivir una vida de miseria. Amado hermano, Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Esa esclavitud del pecado que nos mantenía en muerte, en desilusión, hermanos, en oscuridad, en esclavitud, fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Ahora Él nos ha dado el poder, hermano, para que usted y yo vivamos libres del pecado y evidenciemos esa libertad del pecado a través de una vida nueva. De una vida, hermanos, que glorifique al Señor. Y quiero terminar con esto. Dice Pablo en una de sus cartas, en Gálatas 2:20, para ser
Más específico dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Jesús en Juan capítulo 15 y versículo número 10 dice lo siguiente. Juan 15:10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guardar los mandamientos del Padre aquí, hermano, significa vivir una vida de obediencia. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a evidenciar que somos libres de la esclavitud del pecado? Hermanos, vamos a vivir una vida de obediencia a Dios. Lo que Dios nos diga, cuando Dios nos dice sí, lo vamos a hacer. Cuando Dios nos dice no, pues también vamos a aceptar el no de Dios. ¿Se acuerda usted, hermano? Y van a llegar esos momentos en nuestra vida, esos momentos de tentación, cuando nos vamos a encontrar entre la espada y la pared, en el sentido de obedecer a Dios, porque eso nos va a traer cierta gratificación emocional o física, ¿verdad? O obedecer a Dios, que va a implicar, hermano, aplicarle muerte a esos deseos de gratificación personal en nuestra vida, pero que nos llevarán a agradar al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes recuerdan que el Señor Jesús, ahí en el capítulo 26 de Mateo, está ahí en el huerto de Getsemaní, y Él siente la carga, hermano, de la maldición del pecado que Dios va a traer sobre Él en la cruz. Siente la agonía de la muerte, sobre todo en el sentido de que Él llevaría el pecado de toda la humanidad. Entonces Él ora al Padre, le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Ahora, ¿qué copa se refería? Se refería a la copa de la muerte expiatoria que Él llevaría a cabo en la cruz del Calvario. Pero inmediatamente dice el Señor: pero no se haga. Ahí el Espíritu, pensando como el Espíritu, la lógica del Espíritu, no la lógica humana. ¿Qué hubiera pasado si Cristo se queda pensando en la lógica humana? La verdad no me conviene, porque me va a doler, porque esto va a ser fatal para mí, porque esto va a traer mucha tristeza, dolor a mi vida. Esa es la lógica humana. Pero inmediatamente Él piensa en la lógica del Espíritu y dice: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Hermanos, la obediencia a Dios nos va a llevar a ese punto. Muchas veces, hermano, el diablo, cuando nos tienta, nos va a llevar a una salida fácil, a una salida que va a gratificar nuestra carne, o nos va a traer dólares fáciles, o nos va a traer algún beneficio, como dijo alguien, algún chocolatillo, ¿verdad? Para que nosotros caigamos en la trampa de la desobediencia a Dios. Pero Cristo dijo, el Señor dijo: yo he guardado los mandamientos de mi Padre y por ello permanezco en su amor. Si usted y yo queremos permanecer en el amor de Cristo, debemos de estar dispuestos a obedecer al Señor antes que a nuestros sentimientos, antes a que nuestra lógica, antes, hermanos, que los deseos de las demás personas. La verdad, Cristo tiene que ser el primero en nuestra vida. Entonces, una evidencia de la vida nueva, una vida libre de la cautividad del pecado, es someter este cuerpo, hermanos, y nuestra vida misma en obediencia a Dios. Estoy hablando de nuestra mente en obediencia a Dios. Someter nuestros pensamientos a la lógica del Espíritu, hermano. Someter nuestros sentimientos a los sentimientos de Dios, a lo que obedece a Dios. Someter, hermano, nuestra conducta como persona, como cónyuge, como padre, como miembro de una comunidad, como miembro, hermanos, de una oficina o trabajador, donde sea, hermanos, o dentro de la misma iglesia. Hermanos, someter nuestra vida entera a la obediencia a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace falta mucho, hermanos, en la iglesia de Cristo.
Porque cada uno queremos hacer lo que se nos ocurre hacer, hermano. Y es por eso que hay tantos malos testimonios ante la gente inconversa, ¿verdad? Porque venimos a la iglesia, pero no estamos dispuestos a vivir en obediencia. Nos hemos acostumbrado a oír un mensaje, luego terminar y salir y volver a mi vida rutinaria en la lógica de mi carne y a la lógica del mundo. Pero el verdadero cristiano somete, hermano, su mente, su vida misma a la obediencia a Cristo. Sabe que dentro del templo o fuera del templo, Cristo tiene que ser, hermanos, el primero en su vida. La obediencia a Dios no es negociable. No podemos hacer, hermanos, algún negocio con el Señor en cuanto a la obediencia. La obediencia a Dios no es negociable. El cristiano que no obedece a Dios está manifestando que todavía es esclavo de su pecado, que no está viviendo en la libertad de Dios. Porque el que vive en la libertad de Dios vive una vida nueva. Obedecer a Dios es una de las evidencias de la vida en libertad. Segundo, hermanos, la segunda evidencia es el vivir para agradar a Dios. Yo le pregunto, ¿a quién está agradando usted? Cuando usted, por ejemplo, se prepara. Yo siempre digo esto, lo comparo en el área del matrimonio. Cuando una esposa se arregla, ¿verdad? Para poder, es decir, los arreglos diarios, se ponen bonitas, se hacen esto, lo otro. Entiendo que lo hacen en primer lugar para su esposo. Lo mismo el esposo, ¿verdad? El esposo se lava los dientes y se peina pensando en su esposa en primer lugar, ¿verdad? Porque el día que cualquiera de los dos, el hombre o la mujer, se arregle no pensando en primer lugar en su esposo o esposa, el cónyuge, sino pensando en otra persona, o pensando en los demás, o pensando en la opinión pública, o pensando, hermanos, en lo que van a decir las vecinas o los vecinos, ahí estamos mal, hermano. Vamos mal. Porque lo hacemos, el hombre, dice la palabra de Dios en los consejos que da Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 7, dice que el hombre cuando se casa, dice, se preocupa para agradar a su esposa. Y aquí un mensaje para los solteros. Mientras que los solteros, dice, se preocupan para agradar a Dios. Primero Dios que así sea, hermano. El soltero, dice, se preocupa por agradar al Señor. Y el casado se preocupa por agradar al cónyuge. Así que los que están casados, estamos casados, y los que se van a casar, tienen que pensar eso. Para tener una vida de bendición en el matrimonio, usted tiene que pensar en agradar a su cónyuge, agradar a su esposa, agradar a su esposo. Si eso no es un principio en la vida matrimonial y familiar, tarde o temprano se va a fracasar, ¿verdad? Ahora, cuando pensamos, hermanos, en agradar a Dios, así tiene que ser en la iglesia. Hermano, yo me pregunto, ¿el culto para quién es? Algunos hermanos dicen, no, mire, no, esa canción no me gusta. Es que no es que a usted le guste. Es que no, el culto no es para que a mí me guste. El culto es para que a él le guste. Amén. Amén. La adoración, todo lo que usted y yo hacemos dentro de la iglesia, amado hermano, es para agradar al Señor. El culto no se trata de mí, se trata de Él. No se trata de lo que yo, hermano, voy a recibir, se trata de lo que yo voy a darle a Dios. Hay muchos cristianos que no crecen, ¿sabe por qué? Espiritualmente hablando. Porque vienen a la iglesia pensando en a ver si les gusta, si les da, si reciben. Amado hermano, dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Y cuando usted y yo damos, en la medida rebosante que damos, en esa misma medida rebosante, Dios nos va, hermanos, a bendecir. Es decir, que usted cuando viene a la iglesia no debe venir pensando, mire, ¿y quién va a predicar? Y mire, ¿y quién va a dirigir la alabanza? Y mire, ¿y quién va a estar en la puerta? Ojalá que no esté aquel hermanito. No se trata, hermano, de
de agradarnos a nosotros. Se trata de agradar a Cristo. Amén. La evidencia de la vida nueva en Cristo es que mi deseo es agradar a mi Señor. Mi deseo es bendecir su nombre. Mi deseo es dar, mi deseo es servir, mi deseo es bendecir a los demás, porque cuando damos y bendecimos a los demás, hermanos, somos bendecidos de parte del Señor de una manera gloriosa. Entonces se trata de agradar a Dios, obediencia y agrado al Señor. ¿Sabía usted que este era uno de los principios de la vida de Cristo? Mire lo que dice la palabra en Juan capítulo 8 y versículo 29. Mire qué precioso esta palabra. Dice Jesús: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Qué lindo saber que Jesús estaba consciente que el Padre estaba con él siempre, que nunca lo abandonó. Y eso también nosotros, hermanos, como cristianos, debemos de saber. Y de ahí, hermanos, la fuerza para la victoria en la vida cristiana, saber de que yo no estoy solo, el Señor está conmigo. Nunca me ha dejado. Él dijo: les voy a enviar a mi espíritu para que nunca estén solos, para que siempre ustedes sepan que yo estoy con ustedes. Dice: me ha dejado, nunca me ha dejado solo mi Padre, porque yo hago siempre. Vamos a leer así despacito, hermano. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. Cuando vamos a orar, hay que orar para agradarlo a Él, hermano. Cuando vamos a ayunar, no piense en dieta que va a perder 1 libra, sino que piense: voy a ayunar para agradarlo a Él. Cuando usted va a ofrendar, no piense, hermanos, en que se va a desprender de un billete, sino que usted diga: Señor, con mi ofrenda de corazón te voy a agradar. Cuando usted va a predicar, dígale: Señor, en tu nombre quiero que a través de la palabra que tú pongas en mi corazón y que yo la dé a mis hermanos, quiero agradarte. Cuando usted esté detrás de la cámara, los hermanos que sirven en el ministerio, diga: Señor, voy a tomar esta cámara para agradarte a ti. Cuando los hermanos están en la puerta ahí: Señor, voy a recibir a mis hermanos para agradarte a ti. Hermanos, es que no se trata de agradarnos a nosotros, sino se trata de agradar a Dios. Y esa es la diferencia del cristiano, que ya no es esclavo a la naturaleza, hermano, esclavitud al pecado. Esa es la diferencia de un cristiano que vive en la libertad del Hijo de Dios, en una novedad de vida. ¿Por qué? Porque está viviendo para agradar al Señor y no agradarse a sí mismo. Dice Pablo, volviendo aquí a la carta a los Romanos, capítulo 8 y versículo 8, dice: y los que viven según la carne, o sea, los que viven dominados en la esclavitud del pecado, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios, aunque querramos. Como dice el dicho, un dicho que decía mi abuelita: aunque la mona se vista de sed. Ya ustedes saben la conclusión. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar como digno del Señor? Agradándole en todo, llevando, mire qué lindo aquí la figura que usa Pablo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo debe vivir el cristiano? Agradándole a Dios. Entonces, todo lo que nosotros emprendamos en nuestra vida, hermanos, en la lógica del Espíritu, preguntémonos: ¿esto le va a agradar al Señor? ¿Este negocio que estoy aceptando hacer le va a agradar al Señor? ¿Esta persona con la que yo estoy saliendo, esta persona que ha aceptado una amistad que creo que puede ir más allá de ser una amistad, esto realmente le agrada a Dios? Esto que he pensado decirle o hacerle,
a mi esposa, a mi esposo, ¿le agradará al Señor? ¿Verdad? Todo lo que traemos a nuestra vida o lo que hacemos, hermanos, en nuestra vida, dice la palabra de Dios que el que vive en novedad de vida, dice, vive para agradar al Señor. Oremos, Padre, en esta hora, Dios amado. Gracias porque ya no somos esclavos del pecado. Ya tú, Jesús, nos liberaste, Señor, de esa esclavitud. Ahora, Padre, tú quieres que esa libertad que hemos recibido la evidenciemos a través de una vida nueva, una novedad de vida. Una vida, Señor, de obediencia a ti. Una vida para agradarte a ti. Una vida, Señor, en la que se manifiesta que ya no somos ni hacemos las cosas que antes vivíamos y hacíamos. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Ármanos, Espíritu Santo, de esta forma de pensar, que si hemos sido liberados del pecado, ya no podemos estar esclavizados al pecado. Ahora somos, Señor, libres para vivir una vida diferente. Señor, cada cristiano, cada hijo tuyo que ha sido liberado de la esclavitud del pecado, tiene que ser diferente. Tiene que mostrar esa nueva vida, esa vida de resurrección, esa vida gloriosa. Señor, tiene que mostrarla en su vida, en su conducta, en su caminar, en su forma de pensar, de hablar, de actuar. Señor, esa es la novedad de vida, que es la expresión, Señor, de una vida en libertad, la libertad del Hijo de Dios. Oh Señor, ayúdanos, Padre, a poder vivir en esa libertad con la cual el Hijo de Dios nos ha hecho libres. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no volver a esa esclavitud del pecado en el cual nos encontrábamos cuando Jesús nos rescató, nos liberó, nos levantó. Señor, haz esa obra, Padre. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.